Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. El propósito de la carta llamada a los Efesios, les recuerdo nuevamente, no es que haya sido escrita a los Efesios, sino que uno de los destinatarios de esta carta, que eran los creyentes del Asia Menor, fueron los Efesios, y tal vez por eso tomó su nombre. El propósito de esta carta es que los cristianos entiendan las maravillosas riquezas que poseen gracias a su unión en Cristo Jesús. O sea, lo inmensamente ricos que somos. Ya hemos estado viendo muchas, pero lo visto la semana anterior, para no ir tan lejos, vimos que el hombre, cuando cayó, una de las consecuencias que hubo fue que las relaciones se quebrantaron. Y hablábamos de que su relación con Dios se fracturó. La relación entre el hombre y la mujer también se fracturó, se rompió. Pero también la relación entre hermanos. Y empezamos a vernos como contradictores. De ahí nacen las lenguas, las razas y todos los conflictos que vemos al día de hoy. Pero también vemos cómo en la gracia de Dios se es expresada cuando Él escoge a un hombre, a través del cual Él va a levantar un pueblo, y de ese pueblo se va a levantar una persona que va a hacer que en ese pueblo bendito sean benditas todas las naciones de la tierra. Este hombre fue Abraham. Esa es la promesa que se le hace a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa sería cumplida ¿en quién? En una persona descendiente de Abraham, que fue Jesús, precisamente. Israel tenía la labor de ser el pueblo de Dios, pero como pueblo de Dios debía llevar a otras personas su fe e incluirlas en el pueblo de Dios. Pero dicho pueblo que Dios había escogido para ser luz de las naciones cayó en una gran tragedia. Convirtieron su privilegio y su misión en favoritismo y monopolio religioso, al punto de que odiaban a todas las personas que no eran judías. ¿Ok? Y Pablo, lo vimos la semana pasada, se ha esforzado en mostrar en la carta la miserable condición en el pasado de esos gentiles, cómo estaban de lejos de la ciudadanía de Dios, de sus promesas, de la fe. Y también vimos la semana pasada cómo Jesús ha hecho algo maravilloso, que es derribar esa pared divisoria, y en el sacrificio de su vida, en su sacrificio perfecto, en su obediencia perfecta, en su misión que realizó en la tierra, Él logró de los dos pueblos hacer uno. Y por esa razón nos encontramos con el tema central del día de hoy. Lo que en Cristo todas las personas, tanto judías como gentiles, hemos llegado a ser. Amén. Si la semana pasada estuvimos meditando en todo lo que separaba a estas dos culturas, hoy vamos a ver y nos vamos a centrar. El tema central de hoy es la iglesia. Hablábamos 8 días atrás precisamente que esa nueva creación que había unido dos pueblos y los había hecho solo uno, ¿cómo se llamaba? La iglesia. Hijos de Dios. Por esa razón vamos a comenzar desde el versículo 19 hasta el 22. Ese va a ser el objeto de nuestro estudio hoy. Efesios 2 del 19 al 22, y dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y esto es maravilloso porque el dilema de la separación ha sido superado por el privilegio de la vida con Dios. La vida con Dios lo llamamos como comunión. ¿Y por qué tenemos comunión con Dios? Porque hemos sido aceptos, hemos sido adoptados en la persona de Cristo. Amén. Lo que hablábamos la semana pasada, Jesús se hizo como nosotros para que luego Él, por su sacrificio y su entrega total, nos hiciera a nosotros como Él. Maravilloso, ¿cierto? Pues entonces, el dilema de esa separación ya ha sido superado. La separación de los gentiles que se describe en el verso 12 de Efesios 2, que dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
se invierte en Efesios 2:19, que es el verso con el que comenzamos hoy. Pues ya no sois extranjeros ni advenedizos. A fin de indicar las riquezas de este cambio y sus nuevos privilegios en Cristo, Pablo va a recurrir a 3 metáforas que están nombradas hasta el verso 22. Uno de pronto lee ese texto a la ligera, rápido, y no se ve de pronto la riqueza que hay allí. Pero Pablo va a echar mano de 3 metáforas de lo que son la iglesia y que están desarrolladas en muchos otros pasajes de las Escrituras, no solamente allí. Presenta a la comunidad del mundo judeo-gentil, lo hablo así como para tener un conocimiento histórico del momento, porque al día de hoy ya no hay ni judíos ni gentiles al interior del pueblo de Dios, sino solo hermanos en la fe. Pablo ve la iglesia como el reino de Dios, la familia de Dios y el templo de Dios. Esas son las 3 metáforas que vamos a estar viendo hoy como la iglesia. Ahora, me gustaría que hiciéramos algo el día de hoy. Nosotros estamos allí sentados y creemos saber lo que es la iglesia. Hay temas que nosotros pensamos y ya damos por hecho, damos por sentado que conocemos y sabemos. Por eso la invitación que les hago el día de hoy es a que nos dejemos sorprender a través de las Escrituras de lo que es la iglesia. Amén. A veces nosotros perdemos maravillosas verdades de la Escritura porque asumimos saberlas y menospreciamos de alguna manera lo que se enseña, porque uno dice, yo ya sé eso, pero no. Hoy vas a escucharlo y te invito a que nos dejemos sorprender por las Escrituras. Yo veo en la Biblia que Dios siempre ha honrado a las personas que se dejan tocar por la palabra de Dios. El caso de Josías. Josías es un rey de Israel, de Judá, perdón. Y me llama la atención que en Jerusalén él pone a la gente a arreglar el templo. El templo está descuidado, se está dañando, y él empieza a reparar el templo. Y reparando el templo se encuentra con la ley de Dios. Imagínense qué tan descuidado estaba el culto a Dios que se había perdido la ley de Dios. O sea, ¿hace cuánto los reyes no leían la ley de Dios? Él reparando el templo se encuentra con la ley de Dios y le dice al sacerdote que se lo lea. Y mientras él lee, empiezan a leer la bobadita de la parte donde está hablando de los juicios de Dios. Providencialmente llegaron ahí. Dice que cuando él escucha los juicios de Dios, rasga sus vestiduras y cae al suelo diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Yo les pregunto, ¿Josías se tomó a la ligera la palabra de Dios o se la tomó seriamente? Pues se la tomó tan seriamente que el Señor honró ese comportamiento y le dijo, este juicio no vendrá en tus días. ¿Y por qué hizo eso el Señor? Sencillamente porque, no le voy a quitar la vida. No, porque vio en Josías una persona que podía levantar nuevamente el culto a Dios. Y Josías trajo grandes reformas. Volvió a hacer la Pascua, volvió a hacer cosas maravillosas. Desarraigó el pecado en muchos aspectos morales del pueblo de Dios. Quitó la idolatría que se había levantado con reyes anteriores. Se tomó en serio la palabra de Dios. Se tomó en serio el culto a Dios. Y el pasaje de hoy es tan importante, ¿por qué? Porque el pasaje de hoy puede regular el culto de nuestra iglesia. Amén. Lo que vamos a ver el día de hoy nos va a llevar a que nosotros tengamos una visión más puntual de lo que es la iglesia para el Señor. Y te tengo noticias, la iglesia no es este lugar. La iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Entonces cuando el Señor estaba hablando de el reino de Dios, la familia de Dios y el templo de Dios, directamente está hablando acerca de ti. Entonces hoy no nos tomemos tan a la ligera la predicación, porque el Señor hoy va a estar describiéndote es a ti y a mí como piedras vivas en el Señor. Efesios 2:19, la parte A dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Lo primero que vamos a ver es que hemos llegado a ser ciudadanos del reino de Dios. Solamente meditemos en la palabra extranjero. Extranjero. De pronto esa palabra extranjero no es poco familiar para Rubén, por ejemplo. Rubén, en algunos aspectos, en Colombia se siente extranjero, porque él es de Estados Unidos.
Pero acá, o sea, si en algún lugar Rubén se puede sentir extranjero, puede ser fuera de la casa de Dios. Pero al interior de la casa de Dios, él debería tener motivos para sentirse extranjero. De hecho, depende mucho de los mismos miembros de la iglesia de que él se sienta o no así. Amén. Porque en la iglesia ya no hay eso, ya no hay esas barreras culturales ni nada de esto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Los cristianos gentiles no debían sentirse como cristianos de segunda mano, pues ya no existía dicha distinción entre unos y otros. Todos eran de ahí en adelante uno en Cristo. Y por lo tanto, con los mismos derechos. Así como ciudadanos de un país tienen el mismo derecho unos que otros, al interior de la iglesia sucede también así. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Miren, mis hermanos, nuestra ciudadanía no la define nuestra cédula o nuestro ID. Nuestra ciudadanía la define es el lugar al que pertenecemos. Nosotros, si somos extranjeros y advenedizos, no somos extranjeros y advenedizos de la casa de Dios. Somos extranjeros y advenedizos ¿de dónde? Del mundo. Estamos de paso aquí. Me llama la atención algo que leía. Al final de los tiempos, los santos del Antiguo Testamento serán reunidos con los santos del Nuevo Testamento y serán presentados como la novia de Cristo, como su iglesia. Mis hermanos, creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento estarán al mismo nivel. ¿Me estás diciendo, pastor, que estaría al mismo nivel de Moisés? ¿Que estaría al mismo nivel de Abraham? ¿Estaría al mismo nivel de David? Sí. Sí. Ellos cumplieron con una labor en un momento histórico, en una revelación progresiva, y fueron muy importantes. Se les llama patriarcas. Se les llama salmistas. Se les llama autores bíblicos. A uno se le llama el padre de la fe. Pero hemos sido llamados a ser uno con ellos. Hemos sido llamados a estar al mismo nivel de ellos. Amén. Ahora, hemos sido llamados a ser, porque acá está diciendo en el final de los tiempos, porque al día de hoy Abraham, Moisés y David son punto de referencia para nosotros porque fueron autores bíblicos, y nosotros más adelante nos vamos a dar cuenta que debemos vivir bajo lo que ellos dijeron en la escritura, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? O sea, en este orden de ideas somos subordinados a esa doctrina que salió de ellos por inspiración divina. Pero hemos sido llamados a ser iguales, miembros y ciudadanos del reino de Dios como lo son ellos. Amén. El doctor Martin Lloyd Jones decía algo que me llamaba también la atención. Ya no dependemos de un pasaporte, sino que realmente tenemos nuestro certificado de nacimiento del lugar donde realmente pertenecemos. Ustedes tienen un acta de nacimiento, ¿saben? Y no es el acta de nacimiento cuando cumplen años, del año en que nacieron. Nuestra acta de nacimiento fue que hemos nacido de nuevo, en Cristo, no de la carne, sino del Espíritu. Y ese nuevo nacimiento, eso que habita el Espíritu Santo en nuestro interior, es lo que nos da entrada al reino de... O más bien, no lo que nos da, porque lo que nos dio entrada fue el sacrificio de Cristo, su obra completa, consumada. Más bien el Espíritu Santo es nuestro ID, nuestras arras, nuestra prueba de que somos ciudadanos del reino de Dios. Pertenecemos más al reino de Dios que a este país en el que peregrinamos. Y era lo que hablábamos ahorita inmediatamente antes en la clase de teología sistemática. Porque tendemos a aferrarnos mucho al mundo. Y les voy a poner un ejemplo. Alguna vez hablaba con Mary acerca de la televisión, y mis primeras conversaciones con Mary de la televisión, yo veía inconcebible vivir la vida sin ver televisión. Y lo veía inconcebible. Pero mientras veía inconcebible mi vida sin la televisión, en ese mismo momento concibía mi vida sin oración.
¿Están entendiendo el punto? Y reflexioné. ¿Estoy siendo ciudadano de qué reino? ¿Lo están comprendiendo? ¿De qué reino soy ciudadano? Hay cosas con las cuales el Hijo de Dios no puede vivir. Amén. Y nosotros debemos tener esa visión de extranjeros y peregrinos con el mundo. Y hay cosas que hemos sido llamados a dejar de hacer. Pero como hijos de Dios hay cosas en las cuales hemos sido llamados a no dejar de hacer. Y una de ellas es la comunión con Dios. Amén. El autor de los Hebreos describe el lugar de donde pertenecemos los cristianos de la siguiente manera. Hebreos 12 del 22 al 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. De pronto leo esto y de alguna manera se entiende, pero de pronto hay cosas que no entiendes y por esa razón quiero leerte el mismo verso 23, en una Biblia de lenguaje sencillo. Y ahí están todos aquellos a quienes Dios trajo como hijos, a quienes les dio el derecho de vivir en el cielo. Ustedes se han acercado, quien juzgará a todo el mundo. También se acercaron a los espíritus de las personas buenas que Dios hizo perfectas. Eso es maravilloso. Hemos sido reunidos en un solo pueblo. Y ese pueblo se le ha denominado como la iglesia. La iglesia es el verdadero pueblo de Dios. Ahora, somos también, ya hemos hablado de que pertenecemos al reino de Dios. Pero también el apóstol Pablo usa otra metáfora para hablar de la iglesia y habla de que somos miembros de la familia de Dios. Primero habla de un reino, ahora habla de una familia. Pero por si fuera poco, además de que hacemos parte del reino de Dios, la metáfora tiene que hacerse un poco más íntima, porque nosotros correríamos el riesgo de ver en un reino a Dios como, tan solo como un ¿qué? Como un rey. Pero también el apóstol Pablo usa una metáfora que hace más íntima, más familiar, más común, más de comunión nuestra relación con Dios. Hemos llegado a ser miembros de la familia de Dios. El verso 19, parte B de Efesios 2 dice que pertenecemos al reino de Dios y que somos miembros de la familia de Dios. ¿Se podría llegar a imaginar a los judíos y gentiles juntos en un mismo reino? En esa época histórica de la que estamos hablando, ellos ni se lo imaginaban. Por eso el apóstol Pablo llama a lo que hizo Jesús en la cruz como un misterio. Porque era imposible que se unieran esos dos pueblos. En Cristo fue posible. En Cristo, judíos y gentiles se descubren a sí mismos siendo más que conciudadanos bajo un gobierno. Como que nos tocó. O sea, en Cristo nos tocó estar juntos. No, vayamos más lejos. En Cristo no están juntos en un mismo gobierno. En Cristo son ¿qué? Son hermanos. Son uno. Son parte de la familia de Dios. Pero dejaron de ser judíos y perros a ser ¿qué? Hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo sucede esto? Que nos llamemos hermanos, mis hermanos, no es solo una cuestión de jerga cristiana, que a veces lo tomamos de esa manera. ¿Tú sabes lo que representa decirle a la persona que tienes a tu lado, hermana o hermano? Por eso hacíamos el ejercicio de hace 8 días, ¿se acuerdan? Antes de tomar la cena del Señor. Mira a la persona que está a tu lado y medita si esa persona tú la ves como tu hermano en la fe. No es solo una jerga. Y por eso mismo pasaron los apóstoles, ¿saben? Todos los apóstoles eran ¿qué? Judíos. Ellos no tenían problemas de gentiles al interior. Y digo problema pensando como pensaba un judío de la época. Pero ellos sí tenían fuertes diferencias sociales en su interior. Uno de ellos fue Mateo y era ¿qué? Recaudador de impuestos. Y otro era celote.
Y celote, ¿qué significa en la jerga de la época? Sicario. Los celotes mataban a los romanos y a los que se habían vendido a Roma como una manera de protestar ante las injusticias de ese reino gentil sobre ellos. ¿Cómo un celote como Simón pudo ver como un hermano en la fe a Mateo? El único que puede hacer eso es ¿quién? Jesús. Somos miembros de una misma familia, pues Dios nos ha adoptado como sus hijos. Ahora bueno, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo yo logré ese gran honor? Pues primero que todo tienes que tener en claro que tú no lograste nada. O sea, ni tú ni yo logramos ese honor. Nos fue concedido ese honor. Y nos fue concedido el honor de ser aceptados como hijos de Dios, sencillamente por creer en Jesús. Ahora, esa fe tampoco es nuestra, también nos fue concedida. Juan 1, del 12 al 13 dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La iglesia es el cuerpo de creyentes que pertenecen unos a otros en pos de la familia a la que pertenecen. Todos nosotros somos hermanos de una familia, sin importar la distinción de raza, nacionalidad, el físico, la parte social, nada. Y la palabra hermanos expresa una relación estrecha de afecto, cuidado y ayuda. Vuelvo y repito esto, expresa una relación estrecha de afecto, cuidado y ayuda. Aquí desde este momento la predicación se empieza a volver un poco más personal. Tú llegas a la iglesia, vienes y te vas. Hola, ¿qué hubo? Chao, vengo y como y adiós. O tú estás trabajando, porque es que la palabra nos tiene que hablar. Esto no es solo un ejercicio intelectual, lo que hacemos al venir a la iglesia. O si no, pues aquí estamos jugando. No, debe haber algo que nos mueva a nuestro interior. Amén. Tú cuando vienes a la iglesia estás trabajando en tus relaciones que sean estrechas con tus hermanos. ¿Hay un afecto con ellos? O bien, si vino bien y si no vino también. ¿Tienes cuidado de ellos? ¿Les ayudas en la medida que te sea posible? Meditemos en eso un poquito. Esa es la unidad que Cristo ha logrado al interior de la iglesia. Cristo destruyó la división y la pregunta la dejo ahí, luego la contesto más adelante. Quiero que les incomode un poquito mientras sigo predicando. Que la idea es que nos incomode y nos lleve a ser una verdadera familia. Cristo destruyó la división uniéndonos de la manera más estrecha posible, haciéndonos parte de un organismo vivo. Este organismo vivo, vuelvo y pregunto, ¿qué es la iglesia? Si al interior de una iglesia local no hay estrecho afecto, cuidado y ayuda, estamos haciendo una farsa. ¿Me comprenden? Sencillamente estamos viniendo a una clase cada 8 días. Ahora, esto no es producto de algo mágico que sucede de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que se va trabajando con el tiempo. Uno, ¿cómo llega a amar tanto a una persona que conoce tan poco? Esa es la unión que trae nuestra fe y el creer en las mismas cosas. Pero el Señor no solamente trata que somos parte del reino de Dios y que somos parte de una familia. Él llega a algo más grande y nos habla que somos templo de Dios. Y acá esto es maravilloso. O sea, prepárense para lo que viene. Ahora, la imagen del templo no ha desaparecido, porque uno dice, bueno, si el Señor derrumbó la pared que nos dividía a gentiles y a judíos, eso quiere decir que del todo el Señor está menospreciando la imagen del templo que la gente tenía de aquella época. El templo que les describí 8 días atrás, ¿se acuerdan? Que estaba a un nivel diferente de los judíos de los gentiles y que tenía una barrera divisoria. Pues no, la imagen del templo no ha desaparecido. Aquella estructura llamada templo, que era como el símbolo de acercarse a Dios, pero que también ese mismo templo o tabernáculo en el tiempo de Moisés, que también reflejaba los separados que estábamos de él, porque yo les pregunto, el templo tenía un propósito y era que la gente tuviera comunión con Dios.
Pero el templo, como había sido construido, como había sido dicho según las normas que le dio Dios a Moisés para el tabernáculo, cualquiera podía acceder al templo. O sea que el templo era señal de que se anhelaba tener comunión con Dios, pero el templo también era una señal palpable de lejos estábamos de quién, de Dios. Dicha imagen no ha desaparecido en lo que Pablo está expresando, y por eso habla de un reino, habla de una familia, y ahora habla del templo de Dios. Jesús destruyó la pared de separación que dividía a judíos y a gentiles, sí. Solo leímos en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ahora, en la condición de nuevo hombre en Cristo, tenemos libre entrada al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Ya no hay barreras. No solamente el Señor derrumbó la barrera que dividía a los hombres, producto del pecado. Acuérdense que lo que fragmentó, lo que quebrantó, destruyó las relaciones interpersonales, que hizo que la gente empezara a verse por razas, por colores, por lenguas, fue el pecado humano. Amén. Pues el Señor no solamente ha restaurado eso y no solamente ha derribado la pared que dividía a los hombres, sino que también hablábamos 8 días atrás de otra clase de fractura relacional que había. Ya la fractura entre el hombre y ¿quién? Y Dios. Entonces, ahí el Señor no solo derribó la pared que dividía a las diferentes culturas, sino la pared que dividía nuestra relación con Dios. Y ya tenemos libre acceso ¿a quién? Al Padre. Al día de hoy solamente podemos entrar al templo una vez al año. ¿Y si eres el sumo sacerdote? No. El Señor derramó su sangre una vez y para siempre y te dio al creyente, a ti como creyente te dio libre acceso al trono de la gracia. Pero Pablo va a llegar más lejos y va a mostrar algo glorioso. Porque acuérdense, en el templo mostraba que Dios deseaba tener comunión con su pueblo, pero el templo también mostraba que el hombre estaba apartado de Dios. En Cristo Jesús, listo, se derriban las puertas, las paredes divisorias y tenemos acceso a Dios. O sea, de alguna manera como que queda en nuestro imaginario la idea de que podemos entrar al templo, ¿cierto? Pero Pablo va a llegar más lejos y va a mostrar una verdad maravillosa, y es el hecho de que no solo entramos confiadamente en su presencia, sino que ahora esta nueva creación en Cristo es que nosotros somos el templo de Dios. ¿Se están viendo lo lejos que llega el apóstol Pablo? Por inspiración divina, y esto es una verdad. Yo les pregunto, ¿la iglesia es esta pared? No, ¿quiénes son la iglesia? O sea, ¿quiénes son el templo de Dios? Yo no sé ustedes, pero a mí se me pone la piel de gallina. ¿Cuál es el propósito del libro de Efesios? Que entendamos lo inmensamente ricos que somos. Somos parte del reino de Dios, somos parte de la familia de Dios, pero ahora no solamente tenemos acceso al templo de Dios, sino que somos el templo de Dios. Esta mañana cuando venías a la iglesia, ¿entendías esta parte de lo inmensamente rico que eres? Para eso está la palabra de Dios. Efesios 2:20. Ese templo está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo glorioso de todo lo que se ha expresado aquí por parte de Pablo es que de gentiles separados de Dios pasamos a ser, y de ser un pueblo sin esperanza, sin Dios, sin promesas. La obra de Cristo no solo nos ha acercado, sino que nos ha hecho estar unidos a Él como parte de su reino, parte de su familia, pero también nos ha hecho su casa, su templo. Dios habita en nosotros. Dicho templo, dicha vida, tiene ciertas características. Porque el creyente debe entender esto. Tú eres templo de Dios. Tú eres edificio de Dios, acabamos de leer en Efesios.
pero ese edificio tiene unas bases. ¿Ok? No es que yo soy edificio, soy el templo de Dios y puedo andar libremente por allí con el fundamento que yo quiera. Tenemos un fundamento, tenemos unas bases. Y según Efesios 2:20, somos como templo de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Miren que el apóstol Pablo usa la metáfora del templo como una construcción. ¿Ok? Cuando habló de reino, usó la metáfora de un reino. En una época donde existían reyes. ¿Ok? Existía el rey Herodes. Existía el rey Agripa en el tiempo de Pablo cuando se está escribiendo esto, ¿correcto? Entonces ellos entienden los términos de monarquía, habla en términos de monarquía. Habló también en términos de familia, cuando hablamos de que éramos la familia de Dios. ¿Amén? Pero cuando habla en términos de que somos el templo de Dios, está hablando en términos arquitectónicos. ¿Amén? Está hablando en términos físicos, está hablando en comparación al templo que había en esa época. Y toda construcción tiene ¿qué? Fundamentos, bases. Pero entonces, ¿cuáles son esas bases que tiene un creyente verdadero para ser templo de Dios? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Nada es más importante para cualquier edificio que un fundamento sólido y estable sobre el cual se construye. Esta semana pasada en Cali sellaron varios establecimientos comerciales porque estaban cimentados en bases peligrosas. ¿Vieron lo que pasó en dónde fue? ¿En Cartagena o Barranquilla? En Cartagena, ese edificio que se cayó y murieron ¿cuántas personas? Como 22. O sea, y por todas las licencias de construcción estaban, mejor dicho, re locas. Mal construido. Y estuvo tan mal construido que se fue a donde se fue abajo. Nada es más importante en cualquier edificio que un fundamento sólido y estable. La iglesia se sostiene o se derrumba en base a la fidelidad de la palabra de Dios. El fundamento de los apóstoles y profetas tiene un significado. Tanto los apóstoles como los profetas tenían un rol, y era el rol de la enseñanza. Ellos iban a ser inspirados por Dios para escribir la palabra de Dios, la escritura. Y la escritura iba a ser la norma de fe y conducta para la iglesia de Dios. Amén. En ese orden de ideas, parece claro que lo que constituye el fundamento de la iglesia no son ni las personas ni sus cargos, sino la instrucción. Estoy hablando de que el fundamento. Porque el templo construido sí son personas. ¿Están entendiendo la diferencia? La construcción como tal son personas. Pero el fundamento de ese templo, de esa casa de Dios, ni son las personas, ni son los cargos. Y eso es lo que lastimosamente ha enseñado la iglesia moderna. Que todo comienza y termina en el pastor. Y así no es. Ellos eran maestros inspirados y portadores de la verdad. Porque al hacer esta declaración, que ni las personas ni los cargos son el fundamento, sino la instrucción, estoy hablando que en sí el fundamento no eran los apóstoles y los profetas, sino lo que ¿qué? Lo que ellos enseñaban. El fundamento de los apóstoles y de los profetas no está hablando en ellos como persona, sino ellos como institución en lo que enseñaban. ¿O por qué el apóstol Pablo decía esto a los Gálatas? Si yo o un ángel del cielo les enseña otro evangelio, sea ¿qué? Anatema. Si ven que el mismo Pablo no está basando el fundamento en él, sino en lo que él ¿qué? Enseñó. Ese es el punto. El fundamento no son las personas, no son sus cargos, sino la instrucción que ellos impartieron. En este caso, los apóstoles y los profetas. Amén. Ellos eran maestros inspirados, portadores de la verdad divina. El mismo apóstol Pablo habla de sus palabras y la de los demás apóstoles como la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13.
Por lo cual también sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sí? En que el apóstol Pablo hablaba a un nivel de que él estaba hablando ¿qué? Palabra de Dios. No como libros tan chistosos como los de Tobías. Perdónenme si en algo me equivoco, pero es que es mi modo de pensar. No, las palabras de Pablo eran ¿qué? Autoritativas. Y él no dudó en decir, vienen de parte de Dios porque fue inspirado. Lo que ellos enseñaban, esperaban que la iglesia lo creyera y por el paso del tiempo, ¿lo qué? Lo pasaran de una generación a otra generación. Es decir, que esa doctrina fuera ¿qué? Preservada. Cuando la iglesia se separa de dicha doctrina, del testimonio apostólico y de los profetas, de la verdad del Nuevo Testamento, que está unida a la verdad del Antiguo Testamento, la iglesia languidece, se desvía y se corrompe. Pues el testimonio apostólico es la verdad en torno a Cristo. ¿Cuál fue el problema que hubo desde el siglo VI hasta el siglo XVI en la única iglesia que existía? La iglesia católica. El término católico significa la iglesia universal. La única iglesia que existía se desvinculó de la palabra de Dios. A ese movimiento que fue desde el siglo VI hasta el siglo XVI se le llamó doctrina ex cátedra. Es decir, ellos empezaron a creer cosas de Dios que no estaban escritas en la Biblia. Empezaron a generar una doctrina que no habían estipulado quiénes, los profetas y los apóstoles, sino empezaron a generar su propia doctrina. El purgatorio, la ascensión de María, que hay otros mediadores para llegar a Dios. Y supuestamente eran cristianos. Las indulgencias. Y ahí se levanta ¿quién en la historia? Entre muchas personas, porque reformadores hubo antes de Lutero muchos. Juan Hus murió 100 años antes de que viniera Lutero y él murió diciéndole a la gente, vuelvan a las escrituras. Lo que pasa es que en el tiempo de Martín Lutero fue el tiempo que Dios escogió para que estallara la reforma. ¿Amén? ¿Y cuál fue el grito de Martín Lutero? Volvamos a las escrituras. ¿Y quiénes escribieron las escrituras? Los apóstoles y los profetas. El testimonio apostólico es la verdad en torno a Cristo. La principal piedra de ángulo, sí, los fundamentos son la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Pero el fundamento de esos fundamentos, ¿quién es? A eso se le llama la piedra del ángulo. Y la piedra de ángulo en una construcción antigua, la piedra de ángulo era donde se ponían los fundamentos. ¿Están entendiendo? Piedra de ángulo, fundamentos, construcción. Amén. La piedra angular en las construcciones antiguas orientales ayudaban a mantener el edificio en pie. También lo ubica y mantiene en línea. Todo el peso recaía sobre ella. No es solo que el edificio se construya sobre Cristo Jesús, la piedra angular, sino que todo el edificio existe igualmente en él. Este edificio no se sostiene por sus piedras, las cuales somos nosotros sus miembros, pues sería una construcción ¿qué? Débil, sino que por un fundamento eterno, invariable e incorruptible, que es ¿quién? Cristo. John Stott lo decía de esta manera: así como un edificio depende tanto para su cohesión como para su desarrollo de estar asentado firmemente sobre la piedra del ángulo, así también Cristo, la piedra de ángulo, es indispensable para la unidad y el crecimiento de la iglesia. A menos que esté constante y firmemente relacionada con Cristo, la unidad de la iglesia se desintegrará y su crecimiento se detendrá o se desviará. ¿Qué ha hecho la iglesia contemporánea al día de hoy? Ha perdido sus ojos ¿de quién? De Cristo. Este pasaje tan conocido, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye la voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay que aclarar tristemente en esta época, ese texto no habla de la oración de fe. Ese texto está hablando de una advertencia a una iglesia de Asia Menor. Y le está haciendo una advertencia, le está diciendo: si tú no vuelves a hablar de mí en el púlpito, si tú no vuelves a hacer de tu centro doctrinal
a Cristo, desaparecerás. Porque en esa época esa iglesia estaba predicando de todo en su púlpito, menos de Cristo. Al punto que celebraban la cena del Señor y el Señor no estaba presente en la cena. ¿Me están comprendiendo? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, volveré a ser el centro de tu liturgia. ¿Lo están comprendiendo? Y eso es lo que está pasando tristemente al día de hoy. La base de las iglesias en su mayoría no es Cristo. Y son iglesias que todas las oraciones las cierran diciendo en el nombre de Jesús. Hacen muchas cosas diciendo Señor, Señor, pero el Señor no los conoce. Cuando Pedro confesó, vayamos a un momento bien especial. Cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo afirmó lo siguiente: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y por mucho tiempo la iglesia distorsionó lo que significa esta palabra. Pedro está diciendo, el Señor le está preguntando a sus apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy? No, que eres un profeta, que eres alguien muy importante. Bueno, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Y la gente lo que interpretó fue que el Señor todo el tiempo se estaba dirigiendo a Pedro. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre Pedro edificaré la iglesia. Y por eso se levantó toda una cultura religiosa en torno a ¿quién? En torno a los hombres. Y así como Pedro, entonces el apóstol y aquel y fulano y sultano y el papa, y ahora este movimiento tan terrible que hay de apóstoles y de profetas. Y sin hablar del movimiento de apóstoles y profetas, en este país hace años se idolatra a la figura del pastor o del sacerdote, porque se desvirtuó ese pasaje. Pero ese pasaje realmente lo que está diciendo es: sobre la confesión que acaba de hacer Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Están comprendiendo? ¿Cuál es la roca angular, la piedra angular sobre la cual se edifica la iglesia? La confesión de Pedro, que todo comienza y termina ¿en quién? En Cristo. Si cada predicación que se da desde el púlpito de alguna manera no te conduce a Cristo, esa iglesia de alguna manera se está corrompiendo. ¿Me están comprendiendo? Si desde el púlpito el mensaje que se está dando no te conduce a darle la gloria a Dios, si el mensaje que se está dando domingo a domingo en la iglesia no te conduce a la santificación, a cuidar la obra que Dios hizo a través de Cristo, se está corrompiendo esa iglesia. Porque la cosa es que la iglesia se corrompió de manera muy sutil. Al día de hoy que vemos que ya no es nada sutil. Y hago esta aclaración porque nadie al día de hoy puede generar nueva doctrina. Nadie al día de hoy puede generar nueva doctrina. La doctrina la establecieron los apóstoles y profetas. Amén. La doctrina cristiana está establecida entre Génesis y Apocalipsis, 39 libros en el Antiguo, 27 en el Nuevo, 66 libros inspirados. Y esa es la perfecta y completo consejo de Dios. Amén. Ya no se puede generar doctrina, ya no se puede levantar personas. Es que a mí Dios me reveló, como diciendo, esto no se lo mostró ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Juan, sino a mí. Eso no existe al día de hoy. Eso quiere decir que eso es mentira. Entonces, ¿qué va a hacer ahora Pablo? Ya que ha hablado de que la piedra angular es Cristo y el fundamento es la doctrina que enseñaron los apóstoles y profetas. Va a empezar a hablar de las piedras vivas de nosotros. Y aquí sí empieza a hablar de los creyentes de todos los que, de todos los tiempos. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El mismo Pedro lo describió. Vamos a ver cómo lo describe Pablo. Pablo se centra en cada cristiano para ser parte de este maravilloso templo. El templo ahora no es un edificio material.
ni un altar nacional, ni tiene un sitio localizado. Es un edificio espiritual. Y ese edificio espiritual es la familia de Dios, es la iglesia. Una comunidad internacional que se reúne tanto a gentiles como judíos en su interior. Y está diseminada por todo el mundo, donde quiera que se encuentren los hijos de Dios. Y lo completo, donde quiera que estén los hijos de Dios, ahí mora Dios. Por esa razón Jesús le dice lo que le dice a la mujer samaritana. La mujer samaritana le dice, bueno, ¿al fin dónde? ¿En Samaria o en Jerusalén? A ver, ¿dónde adoramos? Y Jesús le responde, Jesús le dijo a la mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y Juan 4:23 dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busquen que le adoren. Tú eres el templo de Dios. Entonces alguien podría decir, wow, yo soy el templo de Dios, ¿qué necesidad de congregarme? Soy el templo de Dios finalmente. Hablemoslo en términos. Ya no es en Samaria o en Jerusalén, no es en este monte en Jerusalén, no es en Cali o en Jamundí. No es en la iglesia, sino en mi casa. Vamos a ver, porque acuérdense que las reglas no las ponemos nosotros. Y la doctrina es un todo. Verso 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el énfasis de este nuevo ser, de que somos su iglesia, recae en un crecimiento en comunidad. Dice el texto, en quien todo el edificio bien coordinado. ¿Está hablando de qué? ¿Hay un verdadero crecimiento en el creyente que es llanero solitario? ¿Hay un verdadero crecimiento fuera de la comunidad de la iglesia? O sea, de manera individual. No lo hay. A veces pensamos nosotros que el término congregarse es venir cada 8 días a la iglesia y luego irme. Si tú cada 8 días vienes religiosamente, y uso el término religioso no de manera peyorativa, sino lo uso de manera disciplinada, de manera objetiva, es una virtud. Tú vienes cada 8 días cumpliendo porque crees, o sea, vienes y te congregas, lo estás haciendo con todo tu corazón, pero nunca te metes con nadie, no tienes la oportunidad de enriquecerte con lo que otros creyentes te pueden dar, o tú aportar a lo que otros creyentes necesitan. Si eres de los que vienes y vas, pero nunca bendices la iglesia con tus dones, con tus talentos, yo te puedo estar diciendo que tú no te estás congregando. Porque la congregación no es solamente ocupar un lugar geográfico 2 horas cada semana. La congregación habla de comunión. Y comunión significa común unión. No es solo que Jesús haya derrumbado toda pared divisoria de lejanía, de estar en un lado unos y en otro lado otros, sino que el ser que ha creado el Señor crece unidos en hermandad. Separados y aislados, mis hermanos, no crecemos. No puede existir división. Cuando Pablo escribe, tanto el templo de Jerusalén como el templo de Diana de los Efesios estaba en pie. Por eso él usa ese término. Porque el templo que había hecho Herodes, como el templo de Diana de los Efesios, y tocamos el término, el templo de Diana de los Efesios, ¿por qué? Porque estamos hablando de una carta que posiblemente, y lo más seguro es que circuló también en Efeso, y por eso tomó su nombre, carta a los Efesios. Estaba en pie. Pero esos eran solo templos de piedra. Y los dos tenían una misma característica. Ambos estaban vacíos de Dios. Ambos templos estaban vacíos de Dios. Ustedes ven las últimas veces, por ejemplo, las predicaciones que vimos de Juan. Ya terminando el ministerio público de Jesús. Jesús siempre está protestando y diciendo que dejen de ver la sombra, como era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las luces, la fiesta de la Pascua. Él protesta diciendo, dejen de ver la sombra y vean su cumplimiento en mí. O sea, aún el templo era una alegoría ¿de quién?
de lo que el Señor iba a hacer. Por eso Él dice, derriben este templo y en 3 días va a ser edificado, y nadie le entiende porque todo el mundo piensa que está hablando de la sombra. ¿Y de qué está hablando? De la sustancia, del templo de su cuerpo. Ambos templos, esto suena muy duro, pero es así, ambos templos, tanto Diana de los Efesios como el templo que supuestamente era de Dios, construido por Herodes, en ninguno habitaba Dios. Ahora el templo del Dios viviente, que es su iglesia, en él sí habita el Señor. Y en la eternidad se oirá una gran voz que dirá esto. Apocalipsis 21 del 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nosotros vamos a ver la perfección de esto, de que somos templo de Dios. ¿Cuándo la vamos a ver en su perfecta plenitud? En la gloria. Pero ya lo estamos viendo, porque ya Dios habita en medio de nosotros. Su Espíritu Santo habita en nosotros, y nosotros nos reunimos en la iglesia en común unión en esa realidad. Esto es lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Ha creado un nuevo hombre, su iglesia gloriosa, maravillosa, en la cual ya no hay división de nacionalidad, lengua, raza. Pero lo lamentablemente triste es que cuando volteamos a ver la iglesia del día de hoy, lo que vemos es algo muy confrontante. ¿Por qué no está pasando esto? Al interior de la iglesia hay divisiones. Al interior de la iglesia hay cosas tan terribles. Pero vayamos más lejos. Tal vez nuestro caso no es que haya una iglesia aquí de solo blancos, o solo de color, o solo latinos. Nos toca porque todos somos latinos. Pero si hay acá situaciones como estas, estás viviendo un cristianismo individual. Estás viviendo un cristianismo sola o solo, donde no te dejas permear por tus hermanos en la fe. Donde o por un lado te sientes tan poca cosa que sientes que no puedes aportar a la iglesia, o por otro lado te sientes tan grande que sientes que la iglesia no te aporta nada. Los hermanos en la fe son pieza fundamental en tu crecimiento. Son pieza clave. ¿Estás fortaleciendo tus relaciones en amistad con los hermanos de tu iglesia local? ¿Les sirves? ¿O les ayudas? Cosas como estas, puntuales. A mí Estela me enseñó a doblar la ropa. Cosas puntuales como esa. A mí mi esposa me enseñó a cepillarme los dientes. Y esto no lo voy a editar. Porque a ti los hermanos en la fe te enseñan a ser mejores personas. Saca de tu mente y de tu corazón que vienes a la iglesia, recibe y te vas. El alejamiento de la comunión con Dios es peligroso, pero también es muy peligroso alejarse de la comunión con otros creyentes. Por encima de todo, si somos hijos obedientes de Dios, la vida en comunidad debe ser real al interior de la iglesia. Debe ser uno de los aspectos fundamentales en la vida del creyente. Qué peligroso es concebir la iglesia local como un hotel, como un lugar de paso, como un lugar donde usufructo lo que me pueden dar y después desaparezco, sin ninguna responsabilidad sobre ella. Timothy Keller lo dice de esta manera: no debemos ser consumidores que van a la iglesia para saquear sus beneficios. Debemos ser piedras vivas que forman este edificio, y al vivir en comunidad, ser nutridos de la fuente inagotable que es Cristo. Y a la vez de que recibo de Cristo y crezco en Cristo, debo robustecer a la iglesia con mis dones y a mis hermanos en la fe. Termino con esto, un ejemplo.
La iglesia es tan vital y tan importante que muchos al vivir, al pensar en dónde vivir, bueno, nos vamos a trastear. Uno lo primero que piensa es que me quede cerca del trabajo, que hayan universidades, que haya un centro comercial, una clínica. Pero un creyente lo primero que debe pensar a la hora de trastearse o de vivir en un lugar es que quede cerca una iglesia de sana doctrina. Ahora, en nuestras condiciones aquí en Santiago de Cali o en Jamundí, a veces es muy difícil vivir al lado de una iglesia de sana doctrina. Y a veces toca desplazarse largo para llegar a una iglesia de sana doctrina. Que eso tampoco te importe. ¿Ok? Porque aquí no estoy alentando solo a vivir cerca de la iglesia para congregarse. No, hay veces que te va a tocar trasladarte mucho para llegar a una iglesia de sana doctrina. Un hermano que conocí en la congregación de Cali, una piedra viva, un real creyente, nos compartía tiempo atrás y decía que decidió irse de donde vivía a otra parte y buscar una iglesia de sana doctrina. Y él argumentaba, por más doloroso que fuera dejar su tierra y algunos familiares, la necesidad de ser parte de la iglesia era algo imperioso para él. Miren, ese fue el caso de Adriana y yo. Nosotros no conocimos la sana doctrina en Bogotá, la conocimos en el Valle del Cauca. Y luego de conocerla, tuvimos la oportunidad, porque nos echaron de la iglesia donde veníamos. Y fue la oportunidad precisa para habernos devuelto a Bogotá. Ya no teníamos nada que nos atara acá. La persona que nos había empleado nos echó. Podíamos devolvernos. Pero entendimos que el propósito de Dios con nosotros era ¿dónde? Era acá. Y yo les aseguro, cada vez que vienen nuestras familias y las estamos despidiendo en el aeropuerto es un momento difícil. Pero nuestra familia también está acá. ¿Me comprenden? Eso es entender qué es la obra de Cristo y lo que ha creado y hecho y hoy hemos estudiado. Este es el proceso de crecimiento y madurez de una iglesia. Por eso nosotros aquí no apuntamos a que tenemos 3 meses para hacer 100. No, yo prefiero que los 20 que se están congregando, porque sí, los que están viendo aquí solo somos 20. Hay gente que se lleva la impresión de que con esas predicaciones deben ser 1000, 20. Esa es la realidad de esta época y eso tampoco lo voy a editar. A donde estamos apuntando como iglesia, al crecimiento que estamos apuntando es que esos 20 que reciben la palabra de Dios maduren en estas verdades. Yo no concibo cómo al interior de la iglesia puede haber gente con profundas necesidades económicas, y al lado hay un hermano que sobreabunda en dinero. No lo concibo. ¿Me están comprendiendo? Porque uno debe correr a suplir la necesidad de su hermano. Y estamos hablando no de alguien que sea ocioso, de que se la pase rascando la barriga. No, alguien que verdaderamente está pasando por un tiempo difícil. No debe haber una situación de necesidad. Y eso también hace parte de la iglesia. Si tú ves a un hermano en la fe en necesidad, no dudes en ayudarle. Es que eso alcahueteando. No, o sea, pregunta, mira qué situación está pasando. Realmente qué está sucediendo con él. Y si tienes la oportunidad de ayudarle, ayúdale. La Biblia dice, y más a la familia de Dios. Pero mis hermanos, este proceso de crecimiento y de maduración, ¿cómo se puede hacer sin exhortación? Y por eso de alguna manera esta predicación suena como exhortativa, ¿no? La disciplina de la iglesia asume que los miembros de la iglesia local son identificables, es decir, tú vas a crecer si tú te dejas llamar la atención. Tú vas a crecer si entiendes que estás en un proceso de formación. Y tú al aceptar ser creyente, aceptas eso. Así que en este pasaje se resalta lo vital para la vida cristiana y la iglesia local. Lo vital que es la continua exhortación por la palabra de Dios. Necesitamos tomar conciencia de
vallas de la iglesia. Sentir que ellas son una ofensa a Cristo y al mundo. Llorar por la distancia entre la iglesia, entre lo que la iglesia dice ser y sus caminos, y arrepentirnos de nuestra facilidad para excusarnos y aprobar nuestros fracasos y proponernos hacer algo al respecto. Me pregunto si hay otra cosa que sea más urgente hoy, por el honor de Cristo y por la sección del Evangelio, que la iglesia sea lo que deba ser y que se le vea así como lo que ya es por el propósito de Dios y la obra de Cristo, una única humanidad nueva, un modelo de comunión humana, una familia de hermanos y hermanas reconciliados en amor a su Padre y que se aman unos a otros, la morada visible de Dios, que por su Espíritu somos la iglesia. Solo entonces el mundo creerá que Cristo es el pacificador. Solo entonces Dios recibirá la gloria debida a su nombre.